están? Espero que todos estén muy bien. Los extrañamos muchísimo. Gracias por permitirnos compartir una vez más con ustedes. Si tú estás conectado en Facebook o en YouTube, quiero pedirte que en los comentarios vayas y nos cuentes qué es lo que más extrañas del grupo. Yo creo que una de las cosas que más extraño es el hecho de que podamos adorar juntos. Eso me hace muchísima falta, y también extraño el tiempo de la refa y nuestras pláticas y todo lo demás. Pero creo que el Señor está haciendo algo maravilloso en nuestra vida, y a pesar de que este proceso es un proceso diferente y que todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor son cosas que no conocemos y que nos mantienen a la expectativa de ¿y ahora qué va a pasar? Y cómo manejar las situaciones, cómo tomar decisiones. Luis compartía la semana pasada con nosotros acerca de cómo tomar decisiones de la manera correcta, y creo que este es un tiempo muy importante en el que tenemos que poner nuestros ojos en Dios y regresar a nuestra fuente, alimentarnos de Él y a poder recibir esa fe y esa esperanza que necesitamos mantener. Es súper importante que en este tiempo de expectativa en el que te vas a rodear de muchas cosas que probablemente pueden ser negativas, tú mantengas tus ojos puestos en Dios y mantengas tu fe fortalecida creyendo que Él está en control. Vamos a ir a la palabra y quiero que me acompañes a 1 Samuel, y hoy vamos a hablar de Ana. Y seguramente estás pensando, Cindy, otra vez Ana. Y sí, es una de mis personas favoritas de la Biblia. Y yo creo que se puede aprender muchísimo en este capítulo, porque muchas veces creemos que la Biblia está llena de personas perfectas que nunca pasan una crisis, que están súper llenas de fe y que nunca tienen una necesidad. Y si te das cuenta, en este capítulo que vamos a leer, habla de cómo Ana tenía una necesidad y tenía fe, pero tenía una necesidad. Entonces, quiero que vayamos a 1 Samuel, y si te das cuenta, vas a ver que Ana era la esposa de Elcana, que era un hombre muy influyente, y este hombre también convivía con una mujer que se llamaba Penina. Penina tenía muchos hijos y Ana no podía tener hijos. Entonces era como vivir viendo el milagro de alguien más, pero ella no tenía lo que su corazón anhelaba. Llegó el tiempo en el que ellos podían ir a adorar al templo, solamente ciertas personas podían hacerlo, y ellos eran parte de esas personas que podían ir a adorar al templo y entregar una ofrenda. Y cuando llegó el tiempo, fueron todos, y la Biblia explica de que llega un tiempo en el que ellos tienen que entregar su ofrenda, y Elcana le da la ofrenda a Penina y a los hijos, y también le da una a Ana. Pero Ana estaba sola, ¿verdad? Aparentemente tenía todo lo que necesitaba, porque era la esposa de un hombre influyente, porque era la esposa de alguien que la amaba, porque explica la palabra que Elcana la quería muchísimo a ella, y incluso le da una porción más grande de ofrenda para que ella pueda llevar. Y cuando ella lleva su ofrenda, empieza a orar y empieza a desbordar su corazón delante de la presencia de Dios, y empieza a pedirle por un hijo. Pero llegó a orar tanto, de tal manera que empezó a llorar, y uno de los sacerdotes que estaba cerca llegó hacia ella, y en lugar de entender lo que estaba pasando, juzgó de lejos la situación y pensó que ella estaba borracha, y se acerca a Ana y le dice: ¿cómo te atreves a venir borracha al templo de Dios? Y vamos a hacer una pausa ahí. Muchas veces tu necesidad no va a ser conocida delante de los ojos de los hombres. No van a entender lo que sea que tú estés pidiendo, lo que sea que tú estás pasando, porque para nosotros como humanos es mucho más fácil juzgar que entender lo que alguien más está pasando. Y viene Ana y le contesta y le dice: no estoy borracha, estoy orando hacia el Señor. Cuando él entendió qué era lo que estaba pasando, le dice: ve confiada que el Señor va a contestar a lo que estás pidiendo. En ese tiempo en el que Ana estaba con Dios, Ana estaba pactando, y ella estaba pidiendo por un hijo, y estaba dándole un propósito a su hijo, porque ella le estaba diciendo a Dios que si le daba un hijo, ese hijo le iba a servir al Señor. Ella estaba declarando un propósito en la vida de Samuel mucho antes de que él naciera. Regresa Ana a su casa y está con su esposo y queda embarazada, y llega Samuel, ¿sí? El Señor escuchó la petición y el anhelo del corazón de Ana, y le concede a ese hijo que ella estaba esperando, ese hijo que ella anhelaba. Pero Ana cumple con su parte del pacto, y más adelante vemos en la historia, cuando ella lleva al niño
y lo presenta en el templo para que pueda servirle al Señor. Ana era una mujer real, tal como tú y como yo. Tenía una necesidad y ella puso su necesidad en el lugar correcto. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo súper diferente y es atípico completamente porque estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, de cómo tenemos que reaccionar, qué es lo que tenemos que hacer. Y seguramente si estás viendo noticias te has dado cuenta que hay muchas cosas negativas que están sucediendo. Pero yo quiero pedirte que te enfoques en que el Señor te está permitiendo tener un tiempo para que tú puedas compartir con Él. La semana pasada Luis nos hablaba de lo importante que es tomar buenas decisiones y de saber que nuestras decisiones están respaldadas por el Señor. Así que aprovecha este tiempo y entrégale tu necesidad a Dios y permite que Dios pueda transformar tu vida, aún en medio de una crisis, aún en medio de una tribulación. Yo quiero recordarte que para que haya un milagro, tiene que haber una crisis antes. Y si tú estás pasando por cualquier situación difícil, quiero recordarte que Dios sigue al tanto, que Dios sigue estando ahí y que es necesario que pongas tu mirada en Él y que es necesario que regreses a orar, que regreses a pasar tiempo con Él para que Él pueda alinear tu vida al propósito que tiene para ti. Ana sabía que su hijo tenía un propósito, sabía que lo que ella estaba pidiendo tenía un propósito. Y es que tenemos que aprender a orar de manera específica y de manera intencional, ¿ya? No podemos estar orando nada más como a la deriva. Señor, bendíceme, sí, pero bendíceme ¿en qué? ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitamos entregar nuestra necesidad en el lugar correcto y de la manera correcta. Y es bien difícil, ¿ya? Es bien difícil como humanos que nosotros reconozcamos cuáles son las áreas en las que tenemos que mejorar, cuáles son las áreas que tenemos que cambiar de nuestra vida. Pero definitivamente, si tú lo haces en tus fuerzas va a ser difícil. Pero si tú lo haces en las fuerzas del Señor, yo estoy segura que Él te va a respaldar, que Él te va a guardar y que Él te va a guiar. Y quiero que vayas conmigo a Salmos 34. Yo lo tengo por acá. Y el Salmo 34 empieza diciendo: alabaré al Señor, pase lo que pase. ¿Sí? Pase lo que pase. Y hacer esta confesión es algo que como humanos nos da temor. Y hablar de crisis, hablar de temor, hablar de falta de fe en la vida cristiana no pasa. Mentira, sí pasa. Lo que pasa es que no lo platicamos, no lo hablamos porque no son esas cosas que queremos lucir, ¿verdad? Queremos hablar de los milagros, pero no queremos hablar de las pruebas que pasan antes de los milagros, que ocasionan los milagros. Hay procesos que vamos a tener que vivir que van a ser difíciles y de los que vamos a querer salir corriendo, porque es lo más fácil. Pero es necesario que nosotros nos tomemos de la mano de Dios y que podamos decirle: Señor, pase lo que pase, yo voy a permanecer. Y este es un tiempo en el que tu fe va a ser retada al 100%, ¿ya? Porque tenés que esperar qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, cuál es el nuevo normal. Yo quiero pedirte que te agarres de la mano de Dios, que empieces a pedirle al único que conoce el fin de toda esta historia, qué es lo que tú tienes que hacer. Pídele dirección a Él y mantente aferrado a que pase lo que pase, tú vas a seguir alabando al Señor, tú vas a seguirlo adorando. Y soy súper evangélico, ¿verdad? Alabaré al Señor, pero simplemente es adorar al Señor y reconocer que Él sigue siendo Dios. Aparte de la adoración es reconocer que tenemos a alguien que es mucho más grande que nosotros y que debemos reconocer su señorío y su autoridad sobre nuestra vida. Y eso es algo que nosotros no debemos perder de vista en este tiempo. En este tiempo en el que vas a encontrarte con muchísimas malas noticias, regresa a la palabra y date cuenta que aunque estés pasando procesos difíciles, no dejas de ser hijo de Dios, ¿verdad? A veces pensamos: ay, es que me pasó tal cosa, ¿será que estoy en pecado? ¿Verdad? Y se oye un silencio. Si estás en pecado, anda con Dios y deja que Dios te sane y deja que Dios te quebrante y que Dios te muestre cuál es el camino correcto, ¿verdad? Muchas veces cuando nos encontramos en una situación difícil, es más fácil huir de Dios que regresar a Él, pedir perdón, levantarnos y seguir adelante. Y esa es la manera correcta. Si tú tienes una necesidad, si tú estás pasando
por algo difícil, anda a la presencia de Dios y deja que Él tome el control. Hay cosas que no está en tus manos arreglar, así que deja que Él pueda tomar el control. Dice también aquí, constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Dios ha sido bueno contigo, ¿sí? Y hoy quiero recordarte que el Señor ya te rescató. Esta palabra es específicamente para muchos de los que nosotros conocemos. Pero estoy segura que aún si no te conocemos, también Dios ha sido bueno contigo. Si no, no estarías conectado, ¿sí? Dios ha sido bueno contigo, así que recordate de todo lo que Él ya te ha dado y empezá a hablar de lo que Él ha hecho contigo. Yo sé que en momentos de crisis es súper difícil recordarnos de la bondad que el Señor ha tenido con nosotros antes. Pero haz un esfuerzo máximo y recordate que Él ya te rescató una vez y lo va a seguir haciendo cuantas veces sea necesario porque Él te ama y te anhela. Y Él está esperando que tú vayas delante de Él y le pidas lo que sea que tu necesidad sea. Y Él está esperando a que tú vayas delante de Él y le entregues tus cargas. Y dice acá, anímense todos los desalentados. Todos los desalentados. Eso significa que el Señor sabía que iban a haber momentos en los que nuestra alegría no iba a estar al 100%. También hay otro versículo que dice, vengan a mí todos los que estén cansados. Dios sabía que iban a haber procesos que te iban a desgastar y que te iban a cansar. Pero Él sigue siendo Dios y Él sigue estando ahí, disponible para abrazarte, para levantarte y para poder empujarte una vez más para que tú puedas cumplir tu propósito. No permitas que ninguna crisis te robe la oportunidad de creer en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Dice acá, porque clamé a Él y me respondió. Me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Yo sé, y se los digo como parte de lo que estamos viviendo, que esta incertidumbre puede causar muchísimo temor. Y no lo hablamos porque no, yo tengo fe, entonces no puedo tener temor. Como humano vas a tener temor. Pero tenés que dejar que el Señor te fortalezca. Y que Él pueda suplir tu necesidad y que Él pueda mantenerte firme, ¿verdad? Si tú lo haces en tus fuerzas, mantenerte firme va a ser bien difícil, pero si dejas que el Señor te tome de la mano, todo va a ser mucho más fácil. Dice acá, otros también estaban radiantes por lo que el Señor ya había hecho por ellos. Son dos estados de ánimo completamente diferentes. Unos estaban tristes y los otros estaban radiantes. Y ninguno de los dos está mal. Siempre y cuando tú estés buscando al Señor y permitas que Él haga su obra en ti, tú estás en el lugar correcto. El Señor lo escuchó y los libró de todas sus tribulaciones. Yo quiero pedirte que tú vayas y leas este salmo completo y te des cuenta de que el Señor te quiere recordar hoy que Él te puede librar, que Él te puede sanar, que Él te puede alentar. Tal vez tú lo que estabas esperando era una palabra de ánimo. Yo quiero animarte a que hoy tú regreses a confiar en Él, en el que todo lo puede. Hay cosas que son muy difíciles, pero de la mano de Él van a ser mucho más fáciles. Sea cual sea el proceso que estés enfrentando, yo quiero recordarte que Dios está contigo, que Dios te ama, que Dios tiene fe en ti. Aun cuando tú has perdido a veces la fe en lo que Él puede hacer, el Señor jamás ha dejado de creer en ti. Jamás ha dejado de creer en el plan que tiene para tu vida. Jamás ha dejado de creer en lo que tú puedes hacer. Y sabes, muchas veces nos pasa lo mismo que le pasó a Ana. Alguien más vio lo que Ana estaba pasando y fue súper rápido para juzgarlo. Y si en algún momento tú pasaste algún proceso similar en el que alguien más no entendió qué era lo que estaba pasando contigo, yo quiero pedirte que hoy dejes que el Señor sane tu corazón. Muchas veces los comentarios de alguien más pueden lastimar tu corazón, pueden lastimar tu fe.
Pero yo quiero pedirte que dejes que el Señor sane todo eso para que tú puedas crecer, para que tú puedas ver lo que Él tiene preparado para ti. Si Ana se hubiera enfocado en el comentario del sacerdote, seguro no alcanza su milagro. Así que deja de enfocarte en lo que los demás puedan decir y enfócate en lo que Dios dice de ti. ¿Y qué es lo que Dios dice de ti? Que Él está contigo, que Él te ha hecho fuerte, que Él te va a librar de todo temor. Y les acabo de leer que dice que Él te va a librar de toda tribulación. Así que agárrate de la mano de Dios, seguí creyendo. Estamos confiados en que lo mejor está por venir y estamos confiados en que Él está al tanto de nuestra necesidad. Así que te mando un fuerte abrazo. Espero que esta palabra te haya animado, te aliente y te recuerde que sigue siendo humano, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él puede hacer lo imposible para poder bendecirte. Los queremos muchísimo y esperamos verlos pronto. Gracias por compartir con nosotros a través del canal del grupo. Es un placer tenerte con nosotros. Si te gustaría recibir el mejor regalo, que es vivir con Dios por la eternidad, es tan sencillo como hacer una oración. Si ese fuera el caso, por favor, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como elgrupo.gt tanto en Instagram como en Facebook. Será un placer apoyarte en oración. Debo mencionar que también tenemos un canal de YouTube. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para no perderte de ninguno de los mensajes que Dios tiene para tu vida. Además, si te gustaría hacer alguna petición de oración, lo puedes hacer tanto a través de nuestras redes sociales como a través del sitio web del grupo para hacerlo de forma anónima. Estaremos orando por ti. Todos los links estarán listados en la descripción del video. Nos vemos el próximo miércoles.